Bueno, en medio del creciente debate en nuestro país por la alta demanda de servicios de salud por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente parturientas haitianas, el gobierno dominicano ha puesto en marcha un nuevo protocolo hospitalario. ¿Qué dispone este nuevo protocolo? Pues impulsado por el Ministerio de Salud Pública, pero también por la Dirección General de Migración. Bueno, exige la presentación de estatus migratorio de los pacientes extranjeros como forma de regular el uso del sistema de salud y también de garantizar su sostenibilidad. Esta información, esta decisión de las autoridades dominicanas, pues abre todo un debate en muchos sentidos, y qué mejor que nosotros poder hablar del tema, conocer o entender las implicaciones y cómo, a pesar de las medidas, también se garantiza el derecho de salud para todos. Qué mejor que conversarlo con el doctor Luis Peña Núñez, secretario general del Colegio Médico Dominicano. Doctor, bienvenido de nueva cuenta a este Expreso Matutino, usted es ya casi de la casa. Claro. Muchas gracias a ustedes, Shari, por permitirme aquí a través de la magia de la televisión y de las redes estar con todo su público. Muchas gracias. Bueno, la ciudadanía de nuestro país, autoridades, personalidades públicas y demás, siempre han exigido la mano dura del gobierno, de las autoridades en torno a la migración, en torno a los extranjeros indocumentados y una serie de cosas. Pero asimismo también se abre debate sobre garantías de salud para nacionales y extranjeros, independientemente de su condición de ilegalidad. Este nuevo protocolo, ¿qué lectura le da en estos términos? Bueno, sencillamente pienso que había que tener obligatoriamente algún tipo de atributos para poder normalizar esto. Porque hay una tendencia a atender pacientes extranjeros, sobre todo de la nacionalidad haitiana, indocumentados. Entonces, es un flagelo que ha afectado la economía de un país, la economía en el sistema sanitario, y hay que tener orden, hay que ver cómo se regula eso. Llegan los pacientes indocumentados, sin saber de dónde vienen, sin nada, sin saber un historial, y eso hay que comenzar a regularlo. Y nosotros lo vemos bien. Entendemos que es una medida aceptada, están los derechos fundamentales, los derechos internacionales o universales sobre el derecho a la salud, que es un derecho, ¿no? Y la Constitución, su artículo 60, claramente lo expresa. Claro, la Constitución dominicana para los dominicanos, pero hay unos derechos que son universales, y yo pienso que vamos bien en ese sentido. Porque hablemos como tal del protocolo, doctor, para que todos podamos entenderlo de forma desmenuzada. ¿Qué es lo que propone en cuanto al procedimiento de atención de salud y recibir personas extranjeras indocumentadas? ¿Qué es lo que establece este nuevo protocolo? Bueno, el protocolo lo que busca es identificar a la persona, más que otra cosa. Y el cobro, según estableció el Servicio Nacional de Salud, el cobro de los insumos, porque muchas veces, sobre todo en los partos y cesáreas, hay un consumo, ¿quién lo paga? Entonces el protocolo lo que busca es identificar, según la recomendación que ha hecho la Presidencia de la República, identificar las personas y ver si son inmigrantes documentados o no. Ya la otra parte la hace migración, pero desde el punto de vista hospitalario se le da el soporte, se la atiende, porque nosotros los médicos no tenemos que ver nada si es o no es. Hay dificultades y con las atenciones pues, por el idioma, pero ya lo otro es una parte que tiene que hacerlo las autoridades que ejercen la función o que nos gobiernan. Nosotros entendemos que el protocolo no es una cosa del otro mundo. Cuando usted va a un hospital, usted va a registrarse, eso lo hacen los dominicanos, lo hace todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando van los inmigrantes indocumentados, dan nombre falso, no tienen documento y reciben atención similar, pero eso dificulta. Y los costos también, nadie sabe a quién, porque ¿qué se busca? Regularizar. Porque si fuera así, pudiéramos nosotros ir a otros países, pero no, todo tiene normas, procesos. Yo entiendo que es prudente la medida, y nosotros saludamos la medida siempre y cuando nos rompa con lo que establecido en las normas de salud. Claro. De los derechos de salud. Doctor, de las medidas, del papel, de lo establecido ya a la práctica y a ver el ejercicio y la logística de esta nueva dinámica en función de ese nuevo protocolo,
hay un trecho, o sea, a veces entre los lineamientos y el cómo lo logramos ejecutar, las cosas se quedan ahí. Entonces, ¿quién es que va a fiscalizar esto y cómo va a funcionar? Porque usted bien dice, los doctores estamos ahí y no nos vamos a negar a dar un servicio, pero ciertamente, ¿cómo es que va a fungir la ejecución de esta iniciativa? Decía anteriormente, cuando el paciente llega, ya sea de emergencia, va a registrarse. Ahí siempre ha sido así. Le piden su carnet, su identificación, le piden su seguro, si lo tiene o no, pero hay un registro. En eso es para todo el mundo. Los extranjeros no se registraban, de hecho iban al registro, ¿cuál es el nombre? Cualquiera, daban cualquier nombre y ya. Aquí se va a especificar dónde vive, todo eso es importante, porque hay enfermedades que tú tienes que darle seguimiento y si tú no sabes dónde está el paciente. Entonces también hay una práctica que es bueno acordar de tratas de personas, que la traen a parir aquí, le cobran dinero, eso está denunciado hace muchos años. Entonces obviamente esos procesos son normales. Ahora, siempre habrá discrepancia, algunos asuntos, porque son medidas nuevas. Y cuando se impone una medida nueva, siempre habrá alguna alteración. Pero entendemos que, en sentido general, lo que se busca es conocer esos detalles de los pacientes, que los dominicanos los damos. Claro, ¿está preparado el sistema de salud, doctor, para implementar esta medida? Porque hablemos también del tema seguridad, que en ocasiones cuando se ponen ciertos lineamientos, si bien es un tema de proceso, no de negar la atención como tal, puede haber comportamientos, reacciones. ¿Estamos listos? Bueno, eso no sabemos si estamos listos o no, pero hay que empezar. Y ahí se van arreglando la carga en el camino. Pero el sistema tiene sus personalidades y de hecho se había dicho que iba a haber un agente de migración que iba a fiscalizar esa parte, o sea que no veo ningún problema. De hecho, los pacientes llegan y si es una emergencia, es una emergencia, las emergencias se pregunta poco. Claro. Esas son cosas que se pueden resolver. Cuando usted llega a una emergencia, se puede preguntar su nombre, lo que sea, pero usted, si es que su vida pende de un hilo, se entra a quirófano en caso de, o se le dan las atenciones de vida. Y luego se pregunta. Claro. Pero el proceso debe de realizarse. Para quien no está constantemente echando la mirada a las emergencias y a la realidad de nuestros hospitales, de repente le puede ser ajeno qué tanto representa en términos de datos, de estadística, de números, o sea, la cantidad de personas extranjeras o de parturientas, haitianas indocumentadas o de otras nacionalidades que realmente llegan a los hospitales de nuestra nación y que el sistema les atiende. ¿Hay datos sobre eso? Sí, claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? En sentido general, hay datos por provincia. Si buscamos los antecedentes, este es un flagelo de hace muchos años, eso no es de ahora. Y si vemos con anterioridad, se había solicitado parar a esto, que buscáramos una solución. Ya empezamos con la solución, o ya empezó el gobierno con la solución, no es uno, ¿no? El gobierno empezó con la solución. Sí hay datos, sí se recolectan datos, el problema es que esos datos no son fidedignos. ¿Por qué? Porque llega un paciente y te dice, yo soy María Pie. ¿Cuántos años usted tiene? 20 años, 30 años. No hay un dato específico. Claro, no hay un documento no hay algo que diga, avale, ¿verdad? Exacto. Y tú puedes añadirte lo que tú quieras, lo que tú entiendas. Que muchas veces pasan eso, se llaman de otra forma y uno termina investigándolas bien y te dan el nombre real o la edad real, eso pasa. O toman un documento de otra persona, eso también ha pasado y se lo pasan. Pero aquí hay que poner el orden. Como en todos los países del mundo, la migración es un daño porque la migración desordenada y documentada es un daño a cualquier nación porque se consumen los productos y las cosas del pueblo en cuestión, en este caso el nuestro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta realidad entre nuestra ciudad y todas las provincias un poco lejanas de la frontera y ya como tal la línea fronteriza y todas las provincias que bordean nuestra zona así limítrofe es muy diferente. ¿Qué desafíos tiene allí donde estamos muy cerca de nuestro vecino Haití? Sí, bueno, los fiscalizadores, que es el Departamento de Migración, es quien debe velar por eso. Como decía anteriormente, el médico es proveer servicios independientemente de quién sea. Ahora, ellos son los que deben de fomentar una vigilancia activa. El presidente hablaba
que iban a aumentar los agentes migratorios. Me parece que van esta semana, no sé, en esta semana va para una visita, bueno, ellos se darán cuenta ahí. Y también tenemos que pensar que hay pocos recursos en salud. Ojo con esto, porque nosotros tampoco somos un país rico. Sí, los insumos. Vivimos diciendo que hay precariedades y eso no ha dejado de existir. Y encima de eso tú tienes la migración, pues entonces le toca al gobierno, a las autoridades, resolver ese factor migratorio que es tan importante en todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América y otros. Desde el Colegio Médico Dominicano, ¿hay alguna sugerencia adicional, alguna observación particular a propósito de todos estos nuevos protocolos que se hacen? No, la observación se hacía porque se pensaba que los médicos tenían que intervenir con ese cuestionario. Okay. No. Ya se aclaró, no es cuestión de los médicos están ahí para hacer su trabajo, el paciente llega, claro, uno le cuestiona desde el punto de vista del historial clínico y o de enfermedades, que es parte del historial clínico, precisamente, pero no se hace el médico no va a tener ningún problema o sobre añadirse más trabajo, sino que el trabajo está basado en lo que hacemos siempre, pero las autoridades son las que deben de hacer la vigilancia, eso está más que esclarecido. Los cobros no tienen que ver los médicos con nada de eso. Claro. Entonces, ¿qué hace el Colegio Médico? Bueno, vamos a vigilar cómo funciona, porque apenas empezó ayer, siempre hay discrepancias, que uno, bueno, la analiza más posterior y después del análisis, pues uno va viendo qué puede decir, pero es muy precoz o prematuro emitir juicios cuando apenas estas medidas tienen 24 horas que se comenzaron a aplicar. Muy bien, bueno, vamos a esperar que al final todo se pueda ejecutar y surja además en los mejores términos, que venga bien para nuestra nación, pero que por supuesto no nos lleve a mayor conflicto y complejidad de cómo convivimos con nuestro vecino Haití y las personas que aquí vienen también a vivir. Muchísimas gracias al doctor Luis Peña Núñez, secretario general del Colegio Médico Dominicano.